Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días. Mm, Hoy vamos a ver lo que es vectores. Es un curso que estoy preparando. Y bueno, vamos a llevar las principales cosas. Vamos a hacer uno que otro ejercicio a medida que vayamos avanzando. Bueno, en esta ocasión les traigo lo que es una pequeña introducción a lo que es vectores desde el punto de vista físico, ¿no? Bueno, eh, en el día a día notamos que no solo las cantidades escalares, que enseguida voy a mencionar que son necesarias para medir el mundo, ¿no? Una cantidad escalar podríamos decir que es el tiempo, la temperatura, la masa, las densidades, etcétera. Cantidades de ese tipo que necesitan solo un número para, eh, para ser entendidas. Por ejemplo, la masa. Si alguien pide la masa de un cierto objeto, le decimos 3 gramos, solo necesitamos eso, un numerito y su respectiva unidad. Pero también se nota que existen otras cantidades que poseen otra cualidad, que es una dirección. Por ejemplo, en el movimiento de un auto podemos ver eso, que la velocidad no solo tiene una cantidad numérica, que vamos a decir que es el escalar, sino que también posee una dirección hacia dónde se está moviendo, o el peso que uno tiene, ¿no? Siempre está apuntando hacia el centro de gravedad, que en este caso es el centro de la Tierra. Y bueno, hoy nos toca hablar de esas cantidades que son los vectores. Comencemos colocando algunos ejemplos de escalares y otros que son vectores para darnos un poco aquí, algunos ejemplos de escalares. Mm, es interesante ver que siempre se comienza con esta distinción entre escalares y vectores. Un escalar simplemente es un número nada más. Y como les dije, hay diferentes ejemplos que pueden entrar en la categoría de escalares, como el tiempo, 3 segundos, 4 horas, etcétera. Luego está la temperatura. Mm, Podemos mencionar 10 grados, menos 50 Fahrenheit, etcétera. Y también puedo mencionar, a ver, otro. Ah, hablé de la masa y densidad. Esos son cantidades escalares, solo requieren un número para ser definidas, ¿no? La masa, un ejemplo sería 70 kilogramos, ¿no? De una persona, te piden la masa y puedes dar que su masa es de 70 kilogramos y no se necesita nada más para describir la masa. Por otro lado, tenemos estas cantidades, las que vamos a estudiar nosotros, que son los vectores. Son estas cantidades vectoriales que no solo requieren de un número, ¿no? En un número o magnitud le podemos llamar, número o magnitud, sino que requieren de dirección. Van a requerir una cierta dirección para ser entendidos. Eso le agrega un ingrediente extra a lo que antes teníamos. Es como el superior de los escalares, ¿no? El escalar solo necesita un número. ¿Quién es el que viene? Es el vector, y el vector no solo necesita un número, sino también necesita una dirección para ser descrito. Y entre los ejemplos que puedo dar está la velocidad, esas velocidades que estábamos manejando, cinemática. Aquí aparecen y son vectores. Solo que la mayoría de veces, seguramente ustedes trabajaban solo con una cantidad, 5 metros por segundo, es solo un número. Bueno, en realidad ustedes estaban viendo solo la magnitud de ese vector.
Cuando hacen movimiento parabólico, ahí ya empiezan a notar su comportamiento vectorial. Siempre colocan una flecha a un cierto ángulo, esa es la dirección. Bueno, luego de la velocidad tenemos la fuerza. Las fuerzas son cantidades vectoriales, ya seguramente ya se han topado con estas en dinámica, también en electrostática. Esas flechitas indican hacia dónde está girando un cuerpo sobre otro. ¿Qué más? Las aceleraciones también. Aceleraciones. Podemos mencionar esos como ejemplos de vectores. Pero para adentrarnos un poco más, lo que es lo que significa realmente vectores, no basta con mencionar algunos ejemplos. Debemos realmente entender qué es esto y podemos partir de lo que es el desplazamiento. Ese va a ser nuestro punto de partida. Vamos a comenzar definiendo este vector llamado desplazamiento. Ya, vamos a definir al vector desplazamiento. Este nos va a ayudar a entender qué es un vector. Bueno, primero que nada, ¿qué es el vector de desplazamiento? Es simplemente el cambio de la posición. Ustedes están en un cierto punto, aquí digamos, están parados en el punto P1. Y bueno, por ciertos motivos, no sé, ustedes deciden caminar hacia otro lado y llegan hasta aquí, el punto 2. Como ir de su habitación a la cocina, etcétera. La línea verde, ¿qué es? La línea verde se llama la trayectoria. Fíjense, esa es la trayectoria que ustedes han tomado para llegar del punto 1 al punto 2. Esa es la trayectoria. Acá voy a anotar su nombre en verde. Hay que acordarse, esta es la trayectoria. La trayectoria puede ser curva, puede tomar diferentes formas, pero ¿dónde está el desplazamiento en relación a esto? El desplazamiento es una línea recta que une el punto 1 al punto 2. Ese de ahí es el desplazamiento. Lo voy a marcar un poquito más para que se note. Y bueno, no solo necesitamos esa línea recta para entender, también necesitamos el sentido, de dónde ha ido, de dónde hemos partido a dónde hemos llegado. Eso nos quiere decir que lo puedo escribir de esta manera, ¿no? La flecha me da la idea de que yo he ido de 1 a 2, ¿no? Me indica ese movimiento. Entonces, este de acá, esta flecha que estamos definiendo ahora, que estamos dibujando, es el vector desplazamiento. Y hay que notar que, a diferencia de la trayectoria, que la trayectoria puede ser esta, ¿no? La curva, o esta, ¿no? Si ustedes van de un camino, o incluso una línea recta, si van caminando de forma recta, esa es una trayectoria. Pero esta flecha de acá es el desplazamiento. Esto es el vector desplazamiento. Este de aquí es el vector desplazamiento. El que está en celeste. Es la flechita que nos dice que hemos ido de un punto 1 a un punto 2. El cambio de posición, el desplazamiento. Bien, entonces ya tenemos una idea. Y, y algo para no confundir, acá la vamos a poner como una advertencia. Atención. El desplazamiento no es lo mismo que la trayectoria. Son dos conceptos totalmente diferentes.
no hay que confundirlos, ¿no? ¿Qué es el desplazamiento? Uno puede decir, el desplazamiento es el vector que nos indica el cambio de la posición. ¿Y cuál es la trayectoria? ¿Cómo la definimos la trayectoria? Bueno, la trayectoria la vamos a definir como el camino que tomamos para ir del punto 1 al punto 2. Muy, muy importante. Ahora, ya que hemos hablado de lo que significa un vector, espero que quede un poco entendido con esto, podemos hablar de algo interesante, que es un vector nulo. Acá, para esto voy a enfatizar la diferencia del desplazamiento y la trayectoria, por si no se ha entendido. Otra vez, tomemos un punto, uno, muy bien, y vamos a caminar. Por ejemplo, ustedes salen de casa y van a dar una vuelta por la ciudad. Y estoy haciendo una trayectoria exagerada para denotar eso. Y ahora, fíjense, han ido a dar una vuelta por la ciudad y han regresado a su casa. Este es el camino que han tomado ustedes y retornan a su casa. Obviamente la trayectoria es larga, uno puede medir esa trayectoria de trocito en trocito, pero ¿cuál es el desplazamiento total? El desplazamiento total en este ejemplo es cero. ¿Por qué? Porque han iniciado en el punto 1 y han terminado en el mismo punto. Entonces, el desplazamiento es cero, pero la trayectoria no es cero, ¿no? Fíjense, hay un camino que han recorrido ustedes. Esa es una forma de diferenciar a lo que es el desplazamiento y la trayectoria. El desplazamiento solo le interesa el punto inicial y el punto final para definir al vector. Pero la trayectoria, bueno, como vieron, ustedes pueden tomar cualquier camino. Vamos a dividir la página. Mejor división, pero sirve, sirve. Hablemos de la notación. No, en esta parte de la introducción a los vectores, vamos a hablar un poco de la notación que vamos a utilizar. Notación. Ya vimos que gráficamente un vector lo podemos representar como una flechita. El desplazamiento lo denotamos como una flechita, pero ¿cómo podríamos representarlo de una manera simbólica? Un vector, utilicemos otro color. ¿Qué tal si tomamos ejemplo el desplazamiento? Al vector desplazamiento yo lo puedo denotar como es desplazamiento, utilicemos la letra D. Ese va a ser el vector de desplazamiento, pero para diferenciarlo de cantidades escalares se utiliza algo ingenioso, que es una flechita encima de la letra. Eso de ahí representa a un vector, es un vector D. Esa flechita es lo que nos dice que es un vector, es una cantidad vectorial. Va a tener una dirección y va a tener una magnitud, un módulo. Hablando de eso, se les dice magnitud, módulo, es el tamaño de la flecha. Aquí tenemos el desplazamiento y nosotros podemos medir el tamaño de esta flechita. Eso viene a ser la magnitud de la flecha. Y la dirección es hacia dónde está apuntando respecto de algún punto. Eso después lo vamos a definir. Por ahora, tiene eso. En muchas otras ocasiones, al vector también se lo puede representar como solo una letra, pero para diferenciarla de los escalares, muchas veces se lo coloca en negrita. Estas son formas de escribir nada más.
se lo pone en negrita. También se lo puede escribir, pero con la flecha aquí abajo. Bueno, en realidad no una flecha, una recta ahí abajo. Son maneras de escribir al vector y, bueno, el que vamos a utilizar nosotros es este, ¿no? El común, el que se encuentra en la mayoría de libros. Y bueno, para que no se desubiquen, también les platico que existe este otro tipo de notaciones que son conocidas. Muchas personas les gusta utilizar este tipo de notación. Muy bien, ya que hemos hablado de la, de la notación, toquemos un poco algunos aspectos generales de los vectores, como vectores paralelos. ¿Qué significa ser un vector paralelo? Bueno, mm, acá voy a convocar esa definición de paralelo que tal vez habían escuchado en matemáticas, dos rectas paralelas, ¿no? ¿Cuál es la definición que se les da? Dos rectas paralelas son dos rectas que nunca se cruzan. Eso es la definición de una recta paralela. ¿Qué significa eso? Que si ustedes tienen acá una recta, por ejemplo, vamos a hacer uso de los cuadritos, ¿no? Eh, tiene tres aquí y dos aquí. Tiene una cierta inclinación. Si yo quiero generar una recta, si no la hago con cuidado, por ejemplo, hago esta, en algún punto se va a chocar con esta y no entra en la definición de algo paralelo. Así que yo voy a tratar de generar otra. Como ven, esta tiene tres aquí y dos aquí. Así que con eso aseguro que estas dos sean rectas paralelas. Nunca se van a chocar. Están separadas por siempre. Esas son las rectas paralelas. Entonces, de acá puedo definir lo que es un vector paralelo. Voy a tener un vector acá y le vamos a dar un nombre. Vector A. Fíjense cómo coloco la flechita y el nombre que tiene. Y acá tengo otro. Y vamos a llamar vector P. Estos dos vectores son paralelos debido a esa definición que hemos dado. Tienen la misma dirección. Imaginen que este es eh, desde donde vamos a empezar a medir la dirección. Y entonces estos dos tienen la misma dirección. Tienen la misma inclinación. Y además de ser paralelos, si además de ser paralelos tienen el mismo tamaño, o sea, la misma magnitud, yo puedo decir, vamos a decir, si son paralelos, si son paralelos y poseen la misma dirección, perdón, y poseen la misma magnitud, ¿bien? Son paralelos y poseen la misma magnitud, entonces yo voy a poder decir con seguridad que A es igual a B. Si tienen la misma, si son paralelos, tienen la misma dirección, eso significa, y además tienen su misma magnitud, entonces A y B tienen que ser iguales. Eso, pero no siempre, ¿ya? B puede ser más grande, más pequeña, etcétera. Pueden ser vectores paralelos, pero eh, no necesariamente iguales. Bien, ya hemos definido lo que es un vector paralelo. Ahora definamos lo que es un vector negativo. Ya, vamos a empezar a definir lo que es un vector negativo. Y acá voy a dibujar otro vector. Otra vez. Le vamos a dar un nombre A. Para la construcción he usado 4 cuadritos y 2 cuadritos aquí. Ya. ¿Cómo genero un vector negativo a A?
¿Qué lo hace negativo? Bueno, primero que nada se tiene que cumplir que el vector negativo AA tiene que ser paralelo a este. Eso quiere decir que tiene que tener la misma dirección. ¿Está? 4 aquí y 2 aquí. Ahora mismo esta es una línea paralela a A, pero ¿qué lo hace negativo? Si yo dibujo acá la flecha y tienen el mismo tamaño, entonces va a ser simplemente A. ¿Cómo convierto el negativo de este vector? Bueno, invirtiendo el sentido. Fíjense que uno va hacia allá y el otro va en contra. Eso para nosotros va a ser menos A. El signo menos nos va a indicar que está yendo en contra de lo que A estaba yendo. Por ejemplo, si volvemos a nuestro vector de desplazamiento, acá, el vector negativo a ese desplazamiento va a ser ir de 2 a 1. Un vector que vaya en esta dirección. Eso va a ser menos D. Eso es el vector negativo, ¿no? Y tiene el mismo tamaño que el vector A. Solo lo único que cambia, bueno, tiene el mismo tamaño, tiene la misma magnitud y deberíamos agregar algo más. El mismo sentido, ¿no? Este va de ese punto a ese punto y este va en contra. Entonces, para que un vector sea igual al otro, no solo tiene que ser paralelo y tener la misma magnitud, sino también que tienen que tener la misma o el mismo sentido. Acá vamos a agregar el mismo sentido, misma magnitud y sentido. Y el sentido es hacia dónde está apuntando. Por ejemplo, si uno va de sur a norte, el sentido va a ser ese, del sur al norte. De este a oeste, eso va a ser. Ahora hablemos de otra cosa necesaria. Ahorita estamos definiendo las cosas importantes para proseguir en nuestra introducción. Ya tenemos una noción de lo que va a ser un vector negativo. Hablemos de lo que es la magnitud. ¿Cómo vamos a denotar esta magnitud? Bueno, si un vector se llama A, este va a ser el vector A, que voy a poner vector. ¿Cómo representamos su magnitud? Es muy sencillo, hay dos maneras. O escriben solo A, eso va a significar magnitud de A, no tiene la flechita, o también pueden escribir el vector de A y va a estar en medio de estas dos líneas, el valor absoluto. Esto de acá representa la magnitud de A. Ustedes utilizan esto o esto, el que ustedes gusten. Entonces representa la magnitud de, más abajo, la magnitud de A, del vector A. Ya. Y ya les dije que es la magnitud, es el tamaño de esa flecha. Bueno, ya tenemos lo que es la magnitud. Y bueno, el resto, lo que es la dirección y ese tipo de cosas, lo podemos ir viendo luego en nuestro siguiente video, donde vamos a hablar sobre la suma de vectores. Y también vamos a hacer algunos ejercicios para que no se hagan largas este curso de vectores. Vamos a ir haciendo un ejercicio por video. Y vayan esperando los siguientes videos, que voy a ir avisándoles. Bueno, espero que les haya gustado esta pequeña introducción de los vectores y nos vemos en el siguiente video.